Vamos, dale palmas al Señor de la gloria. Gloria a Dios, pueden sentarse. Bienvenidos todos, nos gozamos esta preciosa tarde, poder estar reunidos. Y compartir las escrituras, esperando siempre que la palabra viva hable a su corazón de usted. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Hemos estado compartiendo, hablando acerca de la importancia que tiene la vida práctica del cristiano, la manera de cómo realmente el cristiano debe de vivir mientras está en esta tierra. Y creo que a través de las Escrituras el Señor nos dejó también todo un cuadro para poder nosotros verlo y aprender de eso y poder vivir con esa vida que el Señor por su gracia nos ha dado, y que es una vida, es la vida de Cristo, la vida de Él en el interior de nuestro corazón. Pero esa vida se nos fue dada para eso, se nos fue dada para vivirla. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Dicho de otra forma, yo vivo Cristo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir, dice, es ganancia. Entonces Pablo, mientras estuvo en la tierra, él vivió esa vida. Él hizo que esa vida fuese una realidad, una expresión en su persona. El apóstol Juan también en su carta dice que así como es el Señor, así también debemos de ser nosotros, o así también debemos de vivir nosotros, porque es la misma vida que habitaba en ese cuerpo de Jesús, es la misma vida resucitada la que habita en su cuerpo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros porta esa vida. Aquellos que por la gracia del Señor, el Señor los ha hecho renacer de nuevo, los ha vuelto a la vida, ¿verdad?, espiritual. Bueno, esa vida en cierta dimensión está obrando. La razón del por qué estamos nosotros aquí, sin duda, es porque hay una vida del Espíritu de Dios que nos produce congregarnos. La persona que no tiene esta vida, pues no lo ve importante, no siente el deseo de congregarse, no tiene el deseo de estar, porque no tiene esa vida. Pero todos aquellos que tienen la vida del Señor, el Señor mismo produce eso en el corazón. Nuevos deseos, nuevos pensamientos, nacen de esa vida que hoy nosotros tenemos. Yo quisiera compartir con usted acerca de la equidad de la vida cristiana. La equidad de la vida cristiana. Mire lo que dice el apóstol Pedro, bueno, que sí es Pedro acá hablando. En el capítulo 10, verso 34, Pedro llegó a la casa de Cornelio. Ustedes conocen quizá la historia. A Cornelio dice que en una visión vio un ángel que le dijo: manda a traer a Pedro, porque él te va a decir lo que es necesario que hagas. Así que Cornelio envió, ¿verdad?, mensajeros para que lo trajesen, y cuando llega Pedro, está un grupo de gente allí, y Cornelio también en su casa, y cuando entra Pedro, le comienza a preguntar cuál es la razón del por qué había sido traído a la casa de Cornelio. Le comienza a contar cómo el Señor, a través del ángel, le manda o le da una orden de que vaya y que envíe a traer a Pedro para que él le diga lo que era necesario que hiciera. Pedro inmediatamente entiende que sin duda, ¿verdad?, también hay espacio para los gentiles, porque anteriormente Pedro pensaba que solamente, ¿verdad?, la salvación era para los judíos, aunque Dios ya había preparado anteriormente su corazón, donde había un lienzo que le decía: mata y come, mata y come. Y él decía: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le contestó: lo que yo he santificado, no lo llaméis inmundo. Entonces Pedro entiende que realmente es un espacio ahora también para los gentiles. Y aquí es donde Pedro dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de ¿qué?
de personas. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. En esta porción de la Escritura lo que podemos ver es que lo que Pedro, el Señor, le está sin duda revelando en su corazón es que Dios no hace acepción de personas. En pocas palabras, dicho de otra manera, para Dios los hombres, todos, ¿verdad?, son iguales, tienen un valor, tienen una importancia. Entonces, como hemos estado hablando acerca de la necesidad de que la vida de Cristo sea una realidad entre nosotros, que cada uno de nosotros viva esa vida de Cristo, que cada uno de nosotros exprese esa vida de Cristo, es muy importante entender que la naturaleza del Señor, la vida del Señor en nuestros corazones debe de producir este mismo sentir que Pedro está diciendo, que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es la equidad? Cuando hablo de la equidad en la vida cristiana, bueno, la palabra equidad quiere decir la igualdad, ¿verdad? La igualdad. Cuando hablamos de la equidad estamos hablando de que para Dios todos los seres humanos tienen un valor. Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que nosotros no debemos de ignorar, que Dios tampoco ignora y que nosotros debemos de conocerlas. Y dentro de eso es la equidad, que Dios, ¿verdad?, tiene a los hombres, les da el mismo valor, no como nosotros. Regularmente, a veces el ser humano hace acepción de personas, clasifica por culturas, por raza, pero nosotros no deberíamos de ser así. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 34, versículo 19. Por lo regular, siempre los hombres se distinguen por eso, se distinguen porque hacen favoritismos, porque nos juntamos solamente con cierta gente, somos muy clasistas a veces, cosa que no debe de suceder dentro de la iglesia. ¿Entiende? La iglesia tiene que tener la genética, tiene la genética de Dios y por ende tiene que tener la practicidad de esa vida de Dios en nosotros. Así como Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros deberíamos de hacer acepción de personas. Y es muy triste porque, por ejemplo, en este país se ha levantado como un sentir, ¿verdad?, de discriminación, de persecución para el inmigrante. El país como que si estuviese dividido. Un país que conoce la Escritura. Bueno, digo que no conocían la Escritura, corrijo, ¿verdad? Un país que se distinguió porque conocían la Escritura. De aquí salieron muchos hombres a diferentes partes del mundo predicando el Evangelio. Pero es muy triste mirar hoy cómo dentro de la misma nación se está dividiendo. Y nosotros, la iglesia, debemos de siempre estar como un baluarte, hablando acerca de lo que Dios dice, acerca de la igualdad, acerca de la equidad. El libro de Job, capítulo 34, versículo 19, mire lo que dice. Ustedes saben que este libro de Job es un libro que fue escrito antes del Génesis, según los estudiosos. O sea, dicho de otra manera, fue el primer libro que se escribió, ¿verdad? Es el libro más antiguo. Y mire lo que Dios ya decía desde ese tiempo. Dios, 34:19, Dios no hace acepción de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra ¿de qué? De sus manos. ¿Ve? Dios no respeta, Dios no ve, no, pues este tiene más, ¿verdad? Este es más culto que el otro. No, Dios a los hombres realmente los ha amado igual, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo, amó a los hombres, que dio, dice, a su Hijo unigénito, ¿cierto? Entonces el amor de Dios es muy grande, al grado que ha dado a su Hijo para salvación. Y aquí este texto es muy claro, que Dios no hace acepción de príncipes, ¿verdad? No respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Y nosotros como iglesia debemos de entender cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios realmente es en su naturaleza, porque esa misma naturaleza tiene que comenzar en nuestros corazones. Si es una realidad, tiene que comenzar a producirse en el corazón de nosotros, ¿entiende? Entonces la igualdad en la vida cristiana no es
un pensamiento moderno, sino es un principio eterno. ¿Me entienden? O sea, eso no nació de apenas. Eso está en la naturaleza, en el carácter mismo de Dios, porque Dios es un Dios justo. Dios no es injusto, Dios es justo. Y el hombre y la mujer en el Antiguo Testamento, cuando fueron creados, si usted se da cuenta, fueron creados en el capítulo 1, versículo 27, a la misma imagen y semejanza. En el capítulo 1, 26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero el verso 27, mire lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y ¿qué? Y hembra los creó. O sea que para Dios el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, porque tienen la misma imagen de Él. ¿Me entiende? Aunque es verdad que en las Escrituras tú vas a ver que hay ciertos roles y ciertos dones, ¿verdad? Que son diferentes, se ejercen de diferente forma, pero en la dignidad, en la imagen, nosotros, el ser humano fue creado a su imagen y semejanza. Ahora, entendemos por qué es que comienza a haber todo un desorden en el alma del hombre y el hombre comienza a someter al hombre, a la mujer, etcétera, etcétera. Es por todo ese desorden realmente que hay en el corazón del hombre. Pero en el pensamiento de Dios, en el diseño de Dios, Dios no quería, ¿verdad?, que la mujer se sintiera inferior, ni quería tampoco que el hombre se sintiera superior. ¿Me entiende? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y para poder entender en el nuevo pacto cómo es que Dios restaura eso, que a través de esa distorsión de la imagen del Señor en el hombre, cómo es que Dios la vuelve a recuperar, y lo vamos a estar viendo. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. La equidad o la igualdad refleja el carácter de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Entendamos que el carácter describe lo que Dios es. ¿Me entienden? Deuteronomios 32, verso 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo. ¿Y qué cosa? Y recto. Vea, Él es justo y Él es recto. Él no se complace de la injusticia. Él no quiere, por ejemplo, que al emigrante, que porque es de otra nacionalidad, se maltrate. Al contrario, en la Escritura, ¿verdad?, había textos donde se decía que al emigrante se debía de cuidar. ¿Ve? Eso fue lo establecido por Dios. Cuando el pueblo de Israel comenzó a tener su ley, dentro de esa ley se le enseñaba que ellos deberían de cuidar al emigrante. Porque acuérdense, les dijo el Señor, ustedes también fueron forasteros. Entonces, eso es muy importante, que nosotros sepamos eso y que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Porque déjeme decirle una cosa, cuando usted viene a ver al ratito, los hijos mismos empiezan a despreciar a los mismos emigrantes. Y no se nos olvide que nosotros también fuimos emigrantes. Pero tiene que ver mucho porque no cultivamos nosotros lo que dicen los principios de la Escritura. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos enseñar a través de la Escritura. Y esto tiene que ser una vida práctica. El cristianismo tiene que afectar en la vida práctica, ¿entiende? No se trata solamente de conocer información, sino realmente se trata de vivir una vida que refleje el carácter del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, verso 7. Segundo libro de Crónicas, 19, versículo 7. Mire lo que dice acá. No hay en Jehová nuestro Dios injusticia. No hay en nuestro Dios injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dicho de otra forma, Dios no hace acepción de personas y Dios tampoco está de acuerdo, ¿verdad?, en el soborno. A Dios no le agrada eso. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, en nuestros roles, entonces para Dios no hay acepción de personas. El ser humano tiene una dignidad y por eso que nosotros debemos de respetar al ser humano. No debemos de expresarnos mal independientemente aunque no conozcan del Señor. ¿Verdad? Al contrario, la iglesia tiene que tener el amor de Dios.
la compasión, la misericordia, ¿me entiende? Porque esa es la naturaleza de Dios y en nuestro corazón tenemos que tener eso. Porque muchas de las veces la iglesia, ¿verdad?, religiosamente comienza a señalar, a culpar, y no es esa nuestra postura, todo lo contrario. Nosotros somos la expresión, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La vida de Cristo tiene que estarse expresando a través del perdido, a través de las personas que no conocen al Señor. Ahora, miren lo que sí dice la palabra del Señor en nuestros roles, ¿verdad? O sea, para Dios, hombre y mujer, hoy en el nuevo pacto, dice que somos iguales, tenemos la misma dignidad. Ya no hay nacionalidad, ya no hay, como en el caso de los judíos, que ellos creían que eran como selectos, ¿verdad? Porque Dios los escogió por un tiempo. Pero ya en el nuevo pacto se quiebra esa elección, se puede decir, de solamente el pueblo de Israel. A hoy, en este tiempo, también los gentiles tenemos acceso. Y por eso es que usted va a encontrar textos donde la Escritura habla acerca de eso, pero también donde muchas veces se confunde, ¿verdad? El hecho de que Dios ve a los hombres iguales, eso no quiere decir que todos los roles deben de ser iguales. No, hay roles que Dios ha establecido y que le competen directamente al hombre, y hay roles que Dios ha establecido que le competen directamente a la mujer, como por ejemplo esto. Y eso es muy importante que entendamos, ¿verdad? La equidad en el hogar. Miren lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Estos textos van a ser difíciles si realmente nosotros no entendemos el temor de Dios, si no estamos sometidos al temor del Señor. Ya nosotros lo hemos hablado acá. Si realmente el temor del Señor no es una realidad en tu corazón, va a ser difícil que como mujer pues realmente reconozcas ese rol que Dios le ha dado al hombre. Y viceversa, si también nosotros no nos sometemos al Señor, ¿verdad?, va a ser difícil que nosotros podamos amar a nuestra mujer, así como el Señor dice que debemos de amar como Cristo amó a la iglesia. Y cada uno de nosotros está en ese proceso de crecimiento, pero esa es la idea de Dios, ese es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, muchos malinterpretan un texto que se encuentra en Gálatas, donde dice ya no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Y dicen, entonces no, es que el hombre y la mujer ahora son iguales. Es verdad, son iguales en dignidad, ¿verdad? En valor para Dios son iguales, pero en sus roles no. Tienen roles diferentes al igual que los dones, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hombre y mujer, puede tener diferentes dones. Entonces yo no puedo pensar que soy igual a usted en el don, porque cada uno tiene un don diferente. ¿Me explico? En esa parte no es que todos somos iguales, no todos tenemos los mismos dones. Ahora, todos nos complementamos y eso es importante, y aún dentro del matrimonio. ¿Verdad? Tú puedes ser el varón y tu esposa la esposa, pero ambos se complementan, pero tienen roles diferentes. Y eso es lo que Pablo le enseñó a la iglesia. Pablo es el que enseña acerca, ¿verdad?, de la igualdad en la iglesia. Todos los apóstoles enseñaron esa doctrina o esa enseñanza a la iglesia. Y creo que hoy en este tiempo como que eso se ignora, ¿me entiende? Y por eso vemos lo que sucede, que posteriormente una nación comienza a corromperse y comienza a jactarse y comienza a menospreciar a otras etnias. ¿Por qué razón? Bueno, por eso. Porque la vida de Dios quizás solamente se tiene como un concepto, pero no como una práctica. Y lo que nosotros queremos realmente es vivir la vida del Señor, ¿verdad?, en nuestro corazón. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nuestra responsabilidad como hombres, ¿qué es? Bueno, amar a nuestra mujer, ¿cierto? Así como Cristo dice amó a la iglesia. Entonces eso es muy importante. Esos son roles diferentes. Tengo un rol como hombre, ¿verdad? Y mi esposa tiene un rol como mujer. Eso es lo que dice la Escritura. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos cabeza de la esposa, ¿cierto? Esos son roles que Dios ha dado. Eso no se puede quebrantar, todo lo contrario, ¿verdad? Los que tenemos la vida del Señor nos sometemos a esos principios, porque
eso es lo que el Señor enseña. Entonces no tenemos que sentirnos, la mujer no se tiene que sentir inferior porque tenga un esposo que es su cabeza. Todo lo contrario, ¿verdad? Esa mujer tiene que sentirse realmente amada y respetada porque Dios le puso a alguien que la pueda cuidar, que la pueda amar, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora, miren lo que dice este otro texto. Colosenses capítulo 3, versículo 18. 3:18. Dice que es parecido, pero lo que quiero que usted vea que en la familia hay roles diferentes. Entonces, no es que todos somos iguales. Entonces, en la familia no tiene que haber, todos somos iguales. Sí, en dignidad somos iguales. Dios nos ama, Dios nos ve en Cristo, ¿ve? Todos tenemos dignidad, valor. Entonces, tú como papá tienes que ver a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Como algo importante, como algo que vale, como un ser digno, independientemente que pueda tener sus debilidades. ¿Ve? Nosotros debemos de verlo como el Señor los ve también. Entonces, mira lo que dice la palabra. Colosenses 3, versículo 18. Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué cosa? Ásperos con ellas, groseros con ellas. Y luego dice el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable o agrada al Señor. Y padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos, porque para que no se desalienten. Siervos, mire, hasta los siervos, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, vea que aquí hay roles diferentes. Mamá tiene un rol, ¿verdad? Como esposa y tiene algo que hacer como esposa ante los ojos del Señor. Y viceversa, también el esposo tiene otro rol y tiene también algo que debe de hacer para con su esposa. Y dice la palabra del Señor que también los hijos tienen otro rol. Y también nos enseña a nosotros los padres cómo tratar a nuestros hijos. ¿Ve? Entonces, en esas partes no es que todos somos iguales. En esas partes hay roles diferentes, ¿verdad? Hay funciones diferentes y también en la iglesia hay dones diferentes. Ahí no hay igualdad, hay un complemento, se puede decir, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa, los hijos, la familia, todo eso se complementa, pero no hay igualdad. Entonces uno debe de aprender a conocer las diferencias que existen del rol de papá, del rol de la mamá, porque también eso sucede ya en esta nación, como que ya tutean a los padres, como que si los padres fueran tus amigos. Tus padres no es tu amigo, ¿verdad? Tu papá es tu papá, tu mamá es tu mamá. Aunque es verdad, pueda tener confianza y el hijo pueda abrirse con el papá, y eso es muy normal, o eso es lo que debería de suceder, ¿verdad? Pero nosotros debemos de saber que como papás, bueno, Dios nos dio un rol para guiar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos, para enseñar, para corregir a nuestros hijos. ¿Ve? Y eso a veces quizás el corazón te duele, llamar la atención a tu hijo, pero tú eres un papá o tú eres una mamá, tú no eres amiga de tus hijas. ¿Me entiende? Usted es papá o es mamá y ese rol no lo puede descuidar, que es lo que regularmente pasa, ¿verdad? Y especialmente como personas o familias que no aprendimos, no tuvimos realmente un modelo, se puede decir, con estos principios. Entonces uno viene al matrimonio y uno cría hijos y los va uno desarrollando como uno va pudiendo. Ahora, ya cuando la escritura comienza a ser una realidad, la vida del Señor comienza a producir este deseo por querer someternos a la voluntad del Señor, entonces tiene que cambiar en la familia. Tenemos que el hombre ocupar su rol, la esposa ocupar su rol y también su rol para con los hijos. Y eso es muy importante. Ahora, miren lo que dice este texto. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, versículo 28. Y este es el texto que le quería compartir, que muchas de las veces se malinterpreta. En este texto dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces aquí muchos malinterpretan, dicen, mire, aquí todos somos iguales.
¿Ve? Aquí todos somos iguales. Entonces no se respetan, por ejemplo, los diferentes roles en una iglesia. ¿Ve? Como todos somos iguales, entonces no se respeta, por ejemplo, al que sirve, no se respeta a los hermanos que colaboran con los niños, no se respeta a las autoridades, al pastor. No, entonces comienza a ver como cada quien haga lo que quiera. ¿Me entiende? Y eso no puede ser así. Hay roles en la Escritura. Ahora, es verdad que cuando este texto está diciendo, si lee el contexto, está hablando acerca de la salvación, ¿verdad? Está hablando que ahora ya no solamente es para los judíos la salvación, sino también para los gentiles. Mire lo que dice: no hay judío ni griego. O sea, ya no hay una distinción religiosa como antes, que los judíos se sentían como que ellos eran los únicos, el pueblo escogido por el Señor, ¿verdad? No, hoy en este nuevo pacto ya también está la salvación para los gentiles, para los griegos que eran gentiles, ¿verdad? No hay esclavo ni libre. Ya no tiene que ver con clases sociales, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver con eso. Ahí sí hay igualdad. ¿Ve? El hecho de que una persona sea un presidente y una persona, por ejemplo, venga a una congregación, en Dios son iguales. ¿Ve? La salvación es tanto para el presidente como para el ciudadano. En Dios son iguales. Ahora, es cierto, el presidente tiene un rol. El ciudadano, bueno, es un ciudadano, puede ser que tenga un don, ¿verdad? Y lo puede ejercer en la congregación o con las personas. Pero en Dios son iguales. En el caso también del pueblo de Israel, ya no eran solamente los judíos, también eran los gentiles. Ya no era solamente para los que no eran esclavos, los esclavos también ahora tenían dignidad en el Señor. Y por eso es que el emigrante en esta nación, nosotros debemos de valorarlos también. Así como nosotros cuando llegamos a esta nación y nos acogió, nosotros debemos de ser personas que no se expresan mal del emigrante, no tratan mal al emigrante. O entre nosotros a veces que porque este país, tú vienes de este país y aquel otro viene de otro país. No. Aquí se acaba todo ese tipo de cultura, ¿me entiendes? Aquí hay solamente una cultura, que es la cultura del Señor. Que es la familia de Cristo, que es la nación de Cristo, que es el pueblo del Señor. Y eso es muy importante, ¿me entiendes? Que lo entendamos. Porque a veces también, ¿ves? Si no tienen cuidado, en la iglesia solamente participan ciertos hermanos, ¿verdad? Y a los que quizás no tienen mucho tiempo, no se conocen muy bien, como que se menosprecian. No, eso no puede ser, ¿me entiendes? Eso en la iglesia no debe de pasar. ¿Ve? La iglesia se debe de conocer por eso, por ese deseo de vivir como un cuerpo, por vivir unidos todo el tiempo en el nombre del Señor. Entonces dice, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. O sea, para Dios, tanto la mujer como el hombre, ¿ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento muchas cosas la mujer no tenía parte, ¿verdad? En el templo. Pero hoy sí, porque nosotros somos el templo. Entonces la mujer, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos, y esa mujer puede ejercer sus dones y talentos. ¿Ve? Entonces ya no hay diferencia ahora entre que solamente los hombres, no, ahora las mujeres y los hombres, los dos son hijos de Dios, los dos tienen la misma naturaleza, los dos tienen también diferentes dones por la gracia bendita del Señor. ¿Me entiende? Entonces eso es muy, muy, muy importante que lo podamos entender. Vengan conmigo ahora a Corintios capítulo 12, ¿verdad? En la iglesia era muy importante. Recuerde que cuando la iglesia comenzó o nació la iglesia, pues claro, en su contexto eran más judíos. Por eso cuando Pedro lo mandan a traer y Dios le da esa visión del lienzo y le dice, mata y come, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, le dice Pedro, porque ellos tenían sus leyes judaicas. Pero realmente el Señor le estaba enseñando algo más, ¿verdad? Le estaba enseñando que ahora también había espacio para los gentiles, no solamente para los judíos. Pedro entendió posteriormente cuando dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque para Dios el hombre es importante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Entonces, como iglesia también nosotros debemos de ver, ¿verdad? Que el Señor nos ama igual, cada uno tiene dignidad, valor, pero también debemos de respetarnos en el sentido de los dones. Mire lo que dice aquí el Señor. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos
los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que Cristo. Versículo 13, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Ese mismo espíritu que obró en el tiempo de la iglesia primitiva, ese fue en el día del Pentecostés, por ejemplo, ese mismo espíritu fue el que obró cuando Pedro comienza a predicar y dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. O sea, ese mismo Espíritu de Dios que obró en los judíos, también obró en los gentiles y sigue haciéndolo. Y por ese Espíritu, todos aquellos que tenemos el Espíritu de Cristo, venimos a ser bautizados, venimos a ser metidos dentro del cuerpo de Cristo y cada uno forma el cuerpo de Cristo. Todas aquellas personas que el Espíritu Santo del Señor redarguyó sus corazones, creyeron en Cristo, nacieron de nuevo, vienen a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Y así dice el apóstol Pablo que somos un cuerpo. Ahora, tenemos diferentes miembros. Entonces, no podemos decir, aunque tenemos el mismo valor todos, somos importantes todos los miembros del cuerpo, pero no tenemos la misma función todos. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Y en esa parte, es verdad, hay cierta función de rol diferente. Miren lo que dice aquí. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La respuesta es no, sí es del cuerpo, ¿verdad? Claro que sí es del cuerpo. No importa que no sea ojo, pero es parte del cuerpo si es oreja. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que necesarios, ¿verdad? Y se deben de cuidar también más. ¿Ven? Los órganos más débiles o los miembros más débiles son los más necesarios. Entonces, por eso es que nosotros siempre debemos de valorar, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos. ¿Ve? Debemos de amar a cada uno de los hermanos, debemos de cuidarnos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es importante, tiene un valor. Y Dios por su gracia también le dio ciertas funciones en el cuerpo que son demasiado importantes. Entonces no podemos menospreciar nosotros al cuerpo de Cristo. No podemos menospreciar ningún miembro del cuerpo de Cristo. Todo lo contrario, debemos de amarlo porque es parte de uno. Y tampoco debemos de tener celo de un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Lo más importante es que en nosotros habita la vida del Señor. ¿Ve? Y eso es lo que nos une, el Espíritu mismo del Señor que está en nosotros. Por eso, en el Evangelio, en la carta de Santiago, miren lo que Dios le exige a la iglesia. Vengan conmigo acá. Santiago capítulo 2, verso 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Se acuerda que Dios no hace acepción de personas? Ahora Santiago dice, ¿verdad?, que en sus reuniones de ustedes nadie haga acepción de personas. ¿Vea? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se debe de hacer? Bueno, porque esa es la naturaleza de Dios, que debe de estar obrando en nosotros. Eso es parte del carácter de esa vida de Dios en nosotros. Y si realmente la vida del Señor está dentro de nosotros, eso tiene que fluir. Ahora, quiero decirles algo. Es verdad que nosotros venimos con un alma corrompida, ¿verdad? Que quizás tú lo vistes en tu familia, donde quizás tu familia, si miraban a una persona de color oscuro, se burlaban de él o lo tachaban. Bueno, eso era cuando tú no conocías del Señor. Pero si ahora conoces del Señor, ¿verdad?, esa vida del Señor tiene que sacar de tu corazón todo eso que es basura, que no sirve. ¿Entiendes? Y debe uno aprender a vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que nos veamos el uno para con el otro. Entonces aquí dice, hermanos míos, que vuestra fe
en nuestro glorioso Señor Jesús sea sin acepción de personas. O sea, la fe en Cristo manifiesta, ¿verdad?, un comportamiento justo. Si realmente hemos creído en Cristo, no vamos a hacer acepción de personas. No vamos a discriminar, no vamos a cortar a los hermanos, que porque lo ven más humilde los vas a menospreciar. No, eso no puede pasar entre nosotros. Versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vea. Entonces, cuando viene un hermano, ¿verdad?, y quizás es un hermano sencillo, nosotros no podemos menospreciarlo. Al contrario, tenemos que amarlo, gloria a Dios. Y si vino medio borracho, gloria a Dios, hay que amarlo. ¿Me entiende? Hay que amarlo, no hay que señalarlo, no hay que excluirlo. No, esa no es la vida del Señor. ¿Me entiende? Y eso es muy importante. Entonces, Santiago lo que está haciendo es que acusa, ¿verdad?, que nosotros no debemos de hacer favoritismos. Aquí pone a dos hombres, uno con pudencia y el otro pobre. Entonces al otro se le da como el peor lugar, ¿no? Nosotros no podemos ser así. Versículo 5. Hermanos míos, amaos, oíd. Oiga lo que le dice, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, o sea, menospreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien, o bien hacéis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ley real? Pues del amor, ¿verdad? Entonces, en este reino, realmente en este reino en el cual estamos, debe de reinar esa ley, la ley del amor. Entonces, es pecado realmente menospreciar a un hermano. ¿Entiende? Es pecado delante del Señor menospreciar a un hermano por cualquier razón. ¿Entiende? Versículo 9, mira lo que sigue diciendo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, el que realmente menosprecia a un hermano, no solamente quebranta la ley, sino que realmente está pecando contra Dios porque está quebrantando la ley del amor del Señor. Entonces, la equidad tiene que ser muy importante entre nosotros. Permítame darle dos ejemplos más. Venga conmigo a Proverbios, capítulo 17, versículo 23. No, venga conmigo, capítulo 2, versículo 9 primero, por favor. Entonces, una persona que realmente tiene la sabiduría de Dios, ¿sabe cómo usted lo va a identificar? Que es una persona imparcial. O sea, que trata a todos igual. Esa es una persona que realmente tiene la sabiduría del Señor. Pero aquella persona que comienza a hacer diferencias, a veces quizá en tu mismo trabajo, si tú eres una persona, ¿verdad?, que Dios te ha dado un negocio y tú menosprecias a un empleado que al otro, no debería de ser así. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que cultivar esa vida del Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 9. 2:9. Dice, entonces entenderás justicia y juicio, equidad y todo buen camino. Toda persona que es sabia va a ser una persona que siempre va a estar actuando con justicia, con juicio y con igualdad. Va a tratar a todos igual, ¿ve? A todos de la misma manera. Si a uno se saluda, se saludan a todos. Si a uno se ayuda, se ayudan a todos, porque así debe de ser como creyentes. Nos debemos de ayudar los unos para con los otros. No debemos de hacer acepción de personas. ¿Me entienden? Entonces, la vida cristiana, amados hermanos, debe de ser una vida realmente práctica, una vida, ¿sabe?, que tiene estas características, que tiene esta forma de ser.
Y usted y yo vamos a ser realmente, como dice la Escritura, luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas. Una congregación que tenga estas características, una congregación que cuando viene una persona se va a sentir bien, pero imagínense, se menosprecia, no se saluda. De hecho, quiero decirles algo, cuando alguien venga, no se le tiene que decir, salga a saludarlo. No, usted y yo debemos de saber que lo debemos de hacer. Debemos de hacer sentir bien a nuestros hermanos que nos visitan, o las personas que nos visitan, ¿me entienden? O sea, debemos de ser una iglesia con esta naturaleza, realmente de amor hacia las personas. Amén. Vamos a parar ahí, hermano. Vamos a hacer preguntas ahorita. Póngase. Ahora, preguntas o aportaciones que puedan ayudar a desarrollar el tema más.